En México, pese a los acuerdos que han hecho el gobierno federal y el sector privado para tratar de contener los precios de la canasta básica, la inflación sigue afectando fuertemente a los bolsillos de la ciudadanía. Ahora buscamos cómo salir del tema, más allá de cómo se llegó a esto, cómo pueden las familias mexicanas finalmente avanzar un poco en ello. Tengo esta mañana invitada a Regina Reyes Heroles, entre otras cosas, experta en finanzas personales en Milenio. Regina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Samuel. Gracias por la invitación. Y sí, como dices, solo vemos que siguen subiendo los precios. Así es, solo vemos la causa y el análisis y debate político y económico, pero pues algo que hay que ver también es cómo finalmente, si no lo solucionamos, al menos lo paliamos desde el hogar. ¿Qué consejos puedes darnos tú como experta justamente en el tema para las familias mexicanas? Creo que el primer paso, de alguna manera, es entender en dónde estamos financieramente hablando, ¿no? Tener un presupuesto que nos permita saber en dónde estamos poniendo cada peso que tenemos, y esto implica no solo hacer un presupuesto muy detallado de lo que estamos gastando, sino también de aquellas deudas que tenemos. Parte de un problema que tenemos es que se nos olvida contemplar las deudas dentro de este presupuesto de gastos fijos que tenemos. Entonces, hay que saber muy bien a quién le debemos y cuánto nos están costando estas deudas para también, en ese caso, empezar a tomar decisiones de cómo vamos a atacarlas, porque si algo estamos aprendiendo es que no solo están subiendo los precios de, por ejemplo, el jitomate o la papa o la cebolla, también estamos viendo incrementos en las tasas de interés de las tarjetas de crédito y de productos bancarios. Y es muy importante no solo que sepamos eso, sino que sepamos cómo nos está afectando según los productos financieros que nosotros tenemos. Ahora que señalas esto, Regina, ¿es posible hacer eso? Finalmente, muchas personas están actualmente pensando solo en cómo subsistir el día a día, en cómo comprar la canasta básica, pero están dejando justamente de pagar las tarjetas. Esto es un foco de alerta, podríamos decirlo así. No es algo que se deba dejar de lado, entonces. No, de hecho, las instituciones financieras, algunas han enviado ya correos electrónicos avisando de estos incrementos en las tasas para productos financieros, en particular, como dices, tarjetas de crédito. Ahí es donde vamos a ver que esto va a empezar a suceder. Y como usuarios no solo debemos informarnos, sino ver cómo esto nos va a pegar en nuestros, por ejemplo, si estamos endeudados y estamos pagando el mínimo, ¿cómo le vamos a hacer o cómo va a afectar este incremento en la tasa a esos mínimos de las tarjetas de crédito? Y sí necesitamos hacer un plan de pagos hacia adelante para no tener que, entrar en esto que ya conocemos, que es la bola de nieve de los mínimos en las tarjetas y los productos financieros que sí tenemos que pagar y que pueden además dañar nuestro historial crediticio hacia adelante. Ahora, tenemos claro ya cuáles son las prioridades. ¿Cuáles deberían ser los gastos que por ahora dejemos de lado, los que evitemos al menos en esta temporada? Creo que esa es una buenísima pregunta, porque cuando hablamos de finanzas personales estamos hablando de justo algo que es sumamente personal. Entonces, es muy fácil, por ejemplo, agarrar y decir ya no vamos a gastar en entretenimiento ni en nada que nos cause cierto placer o cierto gusto o que disfrute, porque es lo que siempre tenemos hasta abajo del presupuesto. Pero entonces también la vida se vuelve muy difícil y muy compleja. Entonces tenemos que hacer un presupuesto que refleje nuestras necesidades y nuestras capacidades. Y ahí es donde entra ese trabajo fino que tenemos que hacer, que es duro, que a nadie le gusta hacer, que podemos, por ejemplo, aprovechar algunas de las aplicaciones digitales que hay para presupuestos, para tener como una idea de dónde estamos, pero lo más importante es entender esto, entender que es personal y que lo que le sirve al vecino a lo mejor a nosotros no. Entonces tenemos que hacer una lista real de cuáles son las prioridades para nosotros, porque además viene una temporada del año en la que el consumo incrementa mucho. Nos van a atacar con descuentos, triples descuentos, noches, meses sin intereses, todas estas cosas que vienen en el último periodo del año. Y si no tenemos control sobre el dinero el día de hoy, lo que va a suceder es esto, que vamos a empezar, nos va a doler muchísimo más el bolsillo en el sentido de los gastos fijos y esa canasta básica que necesitamos tener. Regina, si lo interpreto bien, podríamos decir que en lugar de hacer o de pensar en hacer un presupuesto duro o extremadamente austero, lo que hay que buscar es hacerlo inteligente. Correctamente, tenemos que hacer algo que sea inteligente para nosotros. Si la prioridad va a ser saldar deudas, entonces, ¿cómo vamos a hacer que nuestra capacidad, ¿no?, de saldar deudas o de nuestro dinero se enfoque en eso para después tener un poco más de salud financiera y libertad para hacer las otras cosas que sí tenemos? Y creo que uno de los puntos más importantes es pensar en el ahorro, ¿no?
¿cómo le vamos a hacer para, en este contexto tan complejo, tener claridad de cómo vamos a gastar y no dejar de destinar algo, por poco que sea, constantemente a ese ahorro que necesitamos tener? Volviendo al tema de la canasta básica, Regina, ¿crees que podríamos contemplar también cambiar nuestra dieta incluso, no necesariamente de forma radical, pero sí dejar de lado pues aquellas cosas que tal vez incluso hasta nos pueden causar problemas de salud? Creo que es momento de pensar en eso. Sabemos que la canasta básica incluye ciertos productos que, por ejemplo, son esenciales. No vamos a dejar de comer jitomate, ¿no? Por ejemplo. Pero sí es importante que pensemos en aquellas cosas que no necesariamente son tan sanas, que nos enfoquemos en la parte de los productos de temporada, porque eso es muy importante. También saber cuáles son aquellos precios que en este momento, por temporada, van a ser más asequibles al bolsillo y dejar los otros que son más complejos por términos de oferta y demanda, ¿no? Y creo que sí pensar en los productos de temporada y pensar en aquellos alimentos que sean sanos y que podamos, digamos, cocinar para la semana, para llevar a la oficina, para ser más eficiente con el dinero que sí tenemos, es el momento de hacerlo y de, ni modo, sentarnos y dedicarle un par de horas a este tema que queremos alejar porque cuesta mucho trabajo enfrentar, pero ya no podemos. Y quizá les diría, una herramienta muy sencilla que está funcionando es el comparador de precios de Profeco. Todas las semanas sacan el costo de esa canasta básica por tipo de supermercado, por entidad federativa. Entonces podemos hacer ese esfuerzo de revisar en dónde podemos encontrar esa canasta básica más fácil o digamos o con el menor costo posible para nuestro bolsillo. Muy bien, Regina, pues ojalá lo tomemos en cuenta. Oye, para finalizar y solo retomando lo que nos decías sobre pues esta última temporada, vienen las ofertas, nos empiezan a bombardear con justamente un montón de promociones, muchas veces de gastos superfluos. ¿Qué es lo recomendable o cómo deberíamos de sentarnos a tratar nuestro aguinaldo y prestaciones que recibimos a final de año? Creo que si algo aprendimos después de esta pandemia tan compleja, también es que necesitamos un fondo de emergencia. Necesitamos un colchón de un poco de dinero para que cuando suceda algo podamos enfrentar esa eventualidad. Entonces, es cierto, nos van a atacar con descuentos y promociones. Quizá es momento de aprender a decir no a algunas de estas cosas, de tener control, de incluso decir no a estos compromisos familiares que sentimos al final del año y poner un foco importante en ese aguinaldo que mencionas tú para tratar de tener un primer colchón que nos permita no solo enfrentar este incremento de precios con la inflación que estamos viendo ahora, sino también prepararnos para el siguiente año, porque tenemos que pensarlo ahorita en octubre, cómo queremos estar en enero de 2023. Muy bien, Regina, pues como siempre, muy importante tu consejo, la recomendación que nos haces y ojalá puedan tomar en cuenta muchas familias mexicanas. ¿Te seguimos dónde, Regina? En todas las redes sociales, @vivircomoreina. Gracias de verdad por el tiempo y sí, es un llamado a voltear a ver el dinero como algo que necesitamos para no solo tomar control, sino también tener un poco de tranquilidad financiera. Te agradezco mucho, fuerte abrazo. Igualmente, Samuel, buen día. Buen día.